Hola amigos, ¿cómo están? Sean bienvenidos nuevamente a mi canal y para los que no me conocen, mi nombre es Isaac y hoy en este nuevo episodio de este video les quiero enseñar a cómo hacer y ponerle la marca de agua a nuestro canal de YouTube. Y todo esto lo vamos a hacer desde nuestro celular, así que no va a hacer falta tener un computador para hacer esto. Así que si quieres saber cómo hacerlo, quédate a ver este video. Bueno amigos, básicamente lo primero que vamos a hacer es acceder a la aplicación de Pixar. Y una vez que estemos aquí le vamos a dar en la parte de abajo donde sale el círculo de color morado, donde sale el signo positivo, le damos clic ahí y nos va a redirigir a esta parte. Nos vamos hacia la parte de abajo y nos van a salir los fondos de colores. En este caso nos salen una serie de fondos, pero el fondo que nosotros vamos a elegir es el fondo en PNG o el primero que nos sale aquí. Le damos clic ahí y nos va a redirigir a esta parte. Una vez que estemos aquí nos va a permitir crear nuestra marca de agua y esta marca de agua va a quedar en PNG. Es decir que de esta manera es que nos pide YouTube que hagamos esta marca de agua y sobre todo que la hagamos en una medida de 150 por 150 y que pese 1 megabyte. En este caso les recomiendo que le den en esta parte donde dice herramienta y se desplegará este cuadro que aparece aquí. Le damos recortar y vamos a seleccionar el formato en el cual vamos a hacer nuestra marca de agua. En este caso le vamos a dar donde dice cuadrado y le vamos a dar en la parte superior derecha, en la parte de arriba le damos clic y nos va a permitir crear nuestra marca de agua. En este caso, si ustedes quieren crear una marca de agua donde les aparezca una foto de ustedes, lo único que tienen que hacer es darle aquí donde dice agregar fondo o agregar foto y se va a ir a la galería de su celular y pueden agregar cualquier foto que ustedes quieran agregar a esta marca de agua. Ahora, si ustedes quieren, por ejemplo, en mi caso, que yo lo que hago es irme a esta parte de calcomanía, busco cualquier botón que diga suscríbete a mi canal o suscríbete, que la verdad es bastante recomendable que en las marcas de agua que colocamos en nuestro canal de YouTube diga la palabra suscribe o suscríbete, porque así de esta manera va a alertar al subconsciente de la persona o el espectador que está viendo nuestro canal de YouTube a lo que vea esta marca de agua y que diga suscríbete. Tenemos más posibilidad de que esta persona se suscriba a nuestro canal. En este caso lo que vamos a hacer es buscar la palabra suscríbete y nos van a aparecer una serie de imágenes la cual nos da esta aplicación. Como pueden ver, yo voy a buscar una imagen que vaya con relación a lo que quiero en mi canal de YouTube. Y en este caso me gusta este logo que aparece aquí. Como podrán ver, selecciono el logo y me va a aparecer en mi formato para poder realizar esta marca de agua. En este caso lo primero que yo hago es irme a esta parte de aquí donde dice ajustar y le acomodo el color a mi imagen. Yo lo que hago es remover lo que es el contraste y la saturación de las imágenes que voy a seleccionar y el contraste se lo pongo full a 100 full. Asimismo lo que es el contraste se lo pongo a más 100 para que el color se vea más nítido. No solamente le voy a dejar esta imagen que dice YouTube, sino que voy a buscar la palabra suscribe. En este caso me voy nuevamente a calcomanía y busco alguna de las palabras que aparecen aquí que dice suscribe. Y una vez que ya he elegido mi palabra, es decir, que dice suscribe, es esta que aparece aquí. Les recomiendo que la palabra suscribe la coloquen del tamaño más grande que puedan. Asimismo pueden acomodar su imagen, la pueden dejar arriba, la pueden dejar abajo o solamente si quieren pueden dejar la palabra suscribe y listo. En este caso, así como lo hice en la parte de arriba, en la imagen de arriba, acomodarle el color, asimismo lo voy a hacer con la imagen que dice suscribe. Voy a darle en ajustar, me voy en contraste y se lo voy a poner al máximo. Asimismo en la saturación se la pongo al máximo y como pueden ver el color me ha cambiado. Ahora, pero si yo quiero arreglarlo un poco más profesional, hacerlo más bonito, lo que tengo que hacer es irme a esta parte de aquí, selecciono la imagen y me voy a la última configuración donde dice borde y lo que hago es agregarle un borde de el color que yo quiero. En este caso se va a ver mejor. Como pueden ver, le voy a agregar el color blanco, le voy a dejar este color blanco. Así mismo lo voy a hacer con la otra imagen. Me voy al final, le doy borde y le agrego el color blanco para este borde. Luego de esto, si yo quisiera cambiar algún color, por ejemplo donde sale en rojo, lo quiero cambiar de otro color, lo que tengo que hacer es seleccionar, por ejemplo aquí en suscribe, lo que hago es seleccionar en ajustar y me voy a la parte donde dice matiz y aquí puedo cambiarle el color que yo quiera
a esta palabra o a esta imagen. En este caso yo lo voy a dejar de color azul, a ver cómo se ve, y la verdad que se ve bastante interesante. En este caso yo dejaría mi marca de agua de esta manera. Ahora, por ejemplo, si quiero que esta parte, esta imagen de arriba se vea un poquito más pequeña para que resalte más la palabra suscribe, lo que hago es acomodarla y listo. Y en este caso quedaría mi marca de agua de esta manera. O por ejemplo, si quiero agregarle un destello de luz, que es el último que aparece aquí, le doy ahí en destello de luz y busco un destello de luz para agregárselo, para verlo, para que se vea un poquito más bonito, más profesional, y se lo agregaría en esta parte de aquí abajo como para resaltarlo, y mi marca de agua se vería de esta manera. Ahora, ¿cómo vamos a hacer aquí para poder guardarla? Listo, le damos en la parte de arriba, le damos clic ahí y nuestra marca de agua se vería de esta manera una vez que ya la guardamos. Bueno amigos, una vez que ya hemos creado nuestra marca de agua en la aplicación de Pixar, nos vamos al navegador de nuestro celular y una vez que estemos aquí le vamos a colocar youtube.com y nos va a redirigir a la página principal de YouTube. Una vez que estemos aquí en la página principal de YouTube, nos vamos a esta parte de aquí y vamos a irnos al YouTube Studio de nuestro canal. En este caso marcamos YouTube Studio y nos va a redirigir al panel de control de nuestro canal. Una vez que estemos aquí en el panel de control de nuestro canal, que es este que aparece aquí, nos vamos a la parte inferior izquierda, que es donde nos permite visualizar la configuración de este panel de control. Le damos clic y nos va a redirigir a la configuración de nuestro canal. En este caso lo que tenemos que hacer es darle aquí donde dice canal y nos aparecerá de esta manera. En este caso nos vamos a esta parte donde dice branding, le damos clic ahí y nos va a salir esta ventana, que es donde nos va a permitir agregar nuestra marca de agua. Como pueden ver, en este cuadrito que aparece aquí con rayas rojas es donde YouTube nos permite colocar nuestra marca de agua. En este caso, lo primero que vamos a hacer es darle hacia la parte de abajo donde dice elegir imagen, le damos clic ahí y automáticamente nos va a llevar los archivos de nuestro celular, que es donde nos va a permitir elegir la imagen que hemos creado. En este caso, pues aquí aparece la imagen que ya hemos creado, es decir, nuestra marca de agua. Elegimos la marca de agua. Y como pueden ver, aquí aparece nuestra marca de agua. Como lo pueden ver, la verdad que se ve bastante atractiva, bastante llamativa, y esta es la marca que va a aparecer en nuestros videos, en todos los videos de nuestro canal de YouTube. Ahora, una cosa que les recomiendo bastante interesante es que aquí nos dice momento en que se mostrará esta marca de agua, y dice final del video, momento de inicio personalizado o todo el video. En este caso yo les recomiendo que coloquen esta marca de agua en todo el video. Yo lo voy a colocar en todo el video y así sucesivamente. Una vez que ya hemos hecho esto, le vamos a dar en esta parte donde dice guardar y automáticamente ya nuestra marca de agua quedará agregada a nuestro canal de YouTube y aparecerá en cada uno de nuestros videos, y será una de las formas en que los suscriptores podrán suscribirse a nuestro canal al momento que vean esta marca de agua. Bueno amigos, esto ha sido todo. Espero que les haya gustado haberle enseñado a hacer y ponerle la marca de agua a nuestro canal de YouTube. Espero que te haya gustado. Si no te has suscrito a mi canal, suscríbete ahora, que es totalmente gratis, y será hasta una próxima. Así que chao chao.